las comunidades igual tienen un espacio de autonomía y de alguna manera a veces las organizaciones pasan, no estoy pensando en la movimiento mapuche, estoy pensando en el Partido Comunista, en el MIR, en el Partido Socialista Rural, la democracia cristiana, el Consejo de todas las Tierras, la CAM, Entidad Territorial Lafkenche, o al Mapugüen si quisieran mover, a Ucan Huichan Mapu, que es la última organización política que más visible, ¿no? Y de alguna manera sobre las comunidades pasan las organizaciones, pero las comunidades quedan, ¿no? Y ahí esa relación me parece muy interesante de repente de ver que en la política mapuche hay un juego permanente, ¿no? Entre el apoyo mutuo, pero también quién mantiene la soberanía o el poder, ¿no? ¿Quién es el que dicta esa? ¿O es la organización o es la comunidad desde abajo la que lo conduce? Y creo que lo que tú ves pasar ahí a la larga es que las organizaciones pasan, las comunidades quedan, y por tanto la política sigue siendo sustentada desde abajo, ¿no? Creo que hay algo que el Estado chileno no ha podido vencer y que el movimiento mapuche también logra visualizar, pero no logra controlar. Y a veces en esa idea de querer controlar a las comunidades es cuando las comunidades se distancian de las organizaciones. Y creo que eso un poco le ha pasado a las organizaciones mapuches, ¿no? Que tienen mucho apoyo, estoy pensando en el ADMAPU, pero en el Consejo de todas las Tierras, que en los 90 tuvo mucha fuerza, ¿cierto? Pero en un momento empezó su declive también, si tú lo quieres ver. Pero las comunidades siguieron adelante y luego se acercaron a otra organización, algunas, a la Coordinadora Ucomayeco. Pero también luego pasaron, otras se acercaron a Ucan Huichan Mapu, u otras se fueron a Hualmapugüen. Entonces el poder político mapuche a veces está recayendo, a veces más desde abajo de lo que creemos, de lo que el Estado chileno o la fuerza policial cree que puede observar, ¿o no? Entonces, claro, reprimen al dirigente, pero el poder político mapuche nunca ha estado en el sujeto público, ¿no? Está a veces más cimentado en el que tiene el poder desde abajo. Pero han metido preso a Lonco. Pero no han detenido el movimiento. Aquí los que son los jueces, los que son la policía, los que están decidiendo en los tribunales, son personas de la Araucanía, que al momento de decidir entre el bien y el mal, deciden por hacer la injusticia contra el mundo mapuche, porque hay un tema racial a mi juicio, y eso separa a la Araucanía de lo que sucede en el Biobío, lo que sucede en otros lugares de lo que podríamos hablar del Gualmapu. Y eso hace que hechos terminen siendo maximizados al punto de cadenas perpetuas, ¿cachai? O sea, a mí me parece que el caso Lusinger Macay es un crimen, ¿sí? Pero de ahí a hacer un juicio sin pruebas sustentables para poder mantener detenidos a los peñas con juicios que a mí me parece que todavía las pruebas son algo poco sustentables, terminan dando un veredicto tan radical, ¿cierto? Que en alguna práctica responde a una una construcción colonial en la cual la justicia también es parte de esa construcción, porque tú no tienes una respuesta parecida para el caso Catrillanca, para el asesinato de Matías Catrileo, el asesinato de Alex Lemun, y además que el terrorismo me parece que no es... Los actos mapuches no son terroristas, independiente que son, si lo quieres ver desde la legalidad, por supuesto, son cuestionables, ¿no? Pero incluso el caso Lusinger Macay no es un acto de terrorista. Tú no puedes señalar que hay una decisión política del movimiento por exterminar a los agricultores de la Araucanía, ¿no? Lo que tú tienes es una excepción en esta historia, ¿sí? Pero también lo que quiero plantear no es que no haya la impunidad, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que aquí hay un caso excepcional en una historia de un movimiento mapuche que se ha basado principalmente por mantener una ética política en la cual ha sido en ese sentido claro en que se afectan a la propiedad, ¿o no? A la propiedad particularmente capitalista, ya sea un camión o una plantación forestal, pero jamás es sobre los cuerpos la vida humana, ¿no? Y en ese ámbito yo creo que también uno tiene que ser respetuoso, ¿no? A la hora de hablar del movimiento mapuche, de que el movimiento mapuche dentro de todo ha sido ético, ¿no? Más allá de que yo sé que hay gente que no comparte esto, pero
la violencia política, ¿no? Pero hay que entender también las condiciones de opresión en que vive el pueblo mapuche y también la ausencia de espacios democráticos para que el movimiento pueda ejercer su soberanía política, ¿no? Una democracia que no ni siquiera hay un reconocimiento constitucional, en el cual no se aplica el convenio 169 de la OIT como debería ser, no se habla sobre la Declaración de los Derechos de la ONU del año 2007, y por tanto el movimiento mapuche es un pueblo que no tiene derechos dentro de la República Chilena que no sea la que la República condiciona, ¿no? Eso se llama colonialismo. También creo que lo que sentía que estaba ausente en este debate político y histórico ahí, bueno, ¿por qué llegamos a eso, ¿no? O sea, ¿por qué se llegó a esto? ¿Por qué no nos cuestionamos esto cuando pasó lo mismo con la historia también de los mapuches? Muchos mapuches también fueron quemando sus rucas. Autores como, tengo acá el de Mariano Latorre, Mapu, ¿cachai? Sus cuentos van dando cuenta de lo que hicieron los colonos en la frontera, ¿no? El mismo tipo lo va diciendo como cuento. Entonces que en algún momento aparecen tipos más víctimas que otros, ¿no? Entonces ahí es que la historia, más que para justificar uno u otro, es como, bueno, pongamos esto en perspectiva, ¿no? Para por qué llegamos a este nivel de odio, mutua odiosidad.